buenos días y que la paz de Dios sea en cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este programa llamado Una palabra para ti, en el cual Dios tiene un mensaje para ti en este día. Y yo quisiera que retomáramos un poco de lo que hemos estado viendo en el primer día de la lectura bíblica en el tercer año. Así que si usted no está en este grupo de lectura bíblica en WhatsApp, que es diaria, yo quiero invitarle que en el enlace que está en la descripción de este video, usted pueda unirse y automáticamente se unirá a este grupo de WhatsApp. Entonces, comenzamos el tercer año de esta lectura bíblica en el profeta Jeremías. Y yo quiero tocar un punto solamente el día de hoy acerca del profeta Jeremías en su capítulo 1. En el versículo 4, les recuerdo que yo estoy leyendo la Biblia en la Nueva Versión Internacional. Dice así: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Este es el llamado de Jeremías a su vida de parte de Dios. Pero quiero que nos enfoquemos y que hagamos con la lupa un acercamiento a cada uno de estos versículos, porque todo comienza cuando Jeremías dice, vino a mí la palabra del Señor. Este es el primer punto que yo quiero recalcar en este día. ¿Cómo saber, cómo conocer que un llamado es verdadero, es genuino y es real y que va a estar respaldado por Dios? Entonces, lo principal que vemos en este versículo es que yo me imagino a Jeremías, pues en los versículos anteriores vemos que él proviene de una familia sacerdotal. Entonces, probablemente él se estaba preparando para el sacerdocio o aún no cumplía la edad requerida para ministrar y oficiar en el sacerdocio, pero tal vez observaba a su papá. En caso de que tuviera hermanos mayores, pues también los veía, o desde lejos observaba a los levitas y a los sacerdotes, para él imaginarse cómo se vería dentro de unos años ahí, estando ministrando en el templo. Y de repente, en uno de esos días, Jeremías, cuando menos lo espera, viene la palabra de Dios a su vida. Esto es lo que quiero recalcar, que Jeremías no se lo inventó, que Jeremías no lo deseó, que Jeremías no lo pidió, sino que él lo recibió. Él tenía una trayectoria en su vida, digámoslo así, hacia la derecha, pero cuando viene la palabra de Dios a su vida, entonces Dios le dice, es a la izquierda. Este es el caso en la vida de Jeremías. Hay algunos otros que conforme a lo que han ido construyendo y trazando en su vida, por ahí es el mismo propósito de Dios en su vida. Hay algunos otros que, como Jeremías y como a mí, Dios nos dice, no es a la derecha, sino es a la izquierda. Pero el punto que yo quiero recalcar es, vino la palabra del Señor a mí. Ese es el punto. Yo me imagino a Jeremías haciendo lo que hacía día con día y de repente ser interrumpido por la palabra de Dios. No nos dice si fue en su interior, no nos dice si fue audible, no nos dice si fue por una visión, pero dice, vino la palabra del Señor, de Jehová, a mí. Entonces, muchas veces en nuestra vida, y es lo que yo quiero compartirle en este punto, usted se encontrará haciendo cosas en su día a día y de repente llegará una palabra. Y a veces, principalmente, son instrucciones, cosas que Dios quiere que hagamos. En el caso de Jeremías se le reveló su propósito de vida. Pero ese punto en el que me quiero enfocar es, vino la palabra de Jehová, del Señor, a mí y me dijo. Es decir, que Jeremías estaba susceptible, estaba sensible a poder escuchar a Dios y le prestó atención.
¿Se imagina usted que Jeremías estuviera trabajando, estuviera ayudando en algo y hubiera llegado la palabra de Jehová, del Señor, y hubiera dicho Jeremías, no, no, espérate, estoy ocupado, al rato u otro día? ¿Qué es lo que quiero recalcar? Que Jeremías puso atención a la palabra del Señor. Jeremías estaba sensible para poder escuchar a Dios. Lo que yo quiero compartirle el día de hoy es que para poder escuchar a Dios se necesitan algunas características en nuestra vida. Lo principal es buscarlo en oración, en intimidad. Segundo, estar sensibles a la palabra de Dios. Es como cuando vamos en la calle y alguien nos habla, pero tal vez nuestra mente está tan saturada, estresada de las cosas que tenemos que hacer o de las preocupaciones del futuro o de los acontecimientos que ya pasaron en el pasado, y no prestamos atención, que hasta decimos, perdón, ¿qué me dijiste? No escuché, es que estaba pensando en esto, o es que estaba calculando lo de lo que voy a hacer al rato. Entonces esa persona tiene que volvernos a repetir lo que nos dijo, aunque estuvo a nuestro lado y nos lo dijo tal vez hasta en el oído, pero nuestros pensamientos no están tranquilos para poder atender a esa persona. Entonces, la segunda característica es estar en paz, sensibles para poder escuchar a Dios. Si usted va a en la oración, en la intimidad, y está ahí en ese tiempo, en ese lugar que usted destinó para encontrarse con Dios, pero usted está tan cargado de lo que tiene que hacer al otro día, de lo que le pasó en el día, de lo que le causaron en el día, y en su mente nada más está pensando y pensando y pensando eso, y se está fabricando escenarios imaginarios o posibles que pueden suceder, y usted está diciendo, ¿y si hubiera hecho esto? Mejor lo hubiera hecho así, o ¿qué va a pasar mañana? Mira, voy a hacer esto y después voy a hacer esto. No, mejor de esta manera, o ¿de dónde voy a sacar dinero? Tengo que hacer esto. Si usted está tan cargado de pensamientos, de manera que ni aunque alguien esté ahí, ni aunque Dios físicamente esté a su lado y le hable, no le va a hacer caso, de nada sirve. Primero es buscarlo en oración. Segundo, calmar los pensamientos, calmar el espíritu, tranquilizarse. Y tercero, prestar atención. Porque Jeremías podría estar tranquilo, Jeremías podría estar ahí trabajando en algo, pero como le dije, si Dios venía con su palabra y la hablaba, Jeremías podría decir, espera, estoy ocupado, espera, estoy trabajando, espera, me estoy preparando para dar un mensaje al rato en la iglesia, o tengo que prepararme para mi ministerio, o tengo que sacar este trabajo. Entonces, para poder recibir la palabra de Dios, necesitamos estas tres características: intimidad, tranquilidad y atención. Hermano Jesús, ¿cómo le hago para escuchar la voz de Dios? Se lo acabo de decir. Intimidad, tranquilidad y atención. Usted no puede escuchar a alguien si usted está hablando al mismo tiempo. Alguien tiene que hablar y alguien tiene que escuchar. Hay un emisor y hay un receptor. Pero si los dos están hablando al mismo tiempo, no se va a entender nada. Entonces cuando dice, a ver, uno a la vez, tú primero. Ok, habla tú primero, yo te escucho. Pero después cambian los papeles. Ahora tú me escuchas y yo te voy a hablar. Así es en la intimidad con Dios. Si usted va a la intimidad con Dios en la oración, aunque pase una hora o aunque pase 2 horas ahí con Dios, pero si todo el tiempo usted se la pasa hablando y hablando y hablando y hablando y pidiéndole, pidiéndole y contándole y contándole, ¿en qué momento Dios tiene tiempo para hablarle a usted? Es decir, digamos que usted va una hora en la intimidad con Dios. Bueno, dedique unos 20 minutos a guardar silencio, a tranquilizarse y a esperar a que venga la palabra del Señor. El genuino, la marca genuina del ministerio de Jeremías es que vino la palabra del Señor. Y yo concluyo haciéndole esta pregunta. Y si a usted no se le ha revelado aún el propósito, el llamado de Dios a su vida, porque no ha podido dedicar tiempo, atención y tranquilidad para escuchar la voz de Dios, creo que es un buen momento para buscar a Dios en intimidad,
para tranquilizarnos, es decir, guardar silencio. Y 3, poner toda nuestra atención. En lo personal, yo apago todas las luces y estoy en completa oscuridad porque así no me distraigo ni con la pared ni con mis cosas que siempre han estado aquí, pero la mente es astuta para distraernos. Estoy en silencio, estoy en oscuridad y estoy en tranquilidad. Y le hago una pregunta, Señor, ¿qué piensas de esto? ¿Estarás conmigo o con nosotros en esto? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Y me quedo esperando. Así, y última característica y la más importante, espere a Dios. A veces tenemos que esperar días, a veces tenemos que esperar horas, hasta las 3 de la mañana, a las 4, a las 5. A veces Dios responde al momento, pero usted siempre espérelo hasta que Él decida hablarle. Esta es una palabra para ti. Espero que sea de bendición, que Dios te bendiga en este día y aparta un tiempo para buscar a Dios y te lo aseguro, te lo garantizo, porque es palabra de Dios, que como a Jeremías, también a ti vendrá la palabra del Señor. Dios te bendiga.